Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy, gente? Bueno, hoy os traigo un vídeo que tenía muchas ganas de comentar con vosotros. Bueno, ya lo estaréis viendo en la descripción, ¿no? De el concepto MOBA aplicado a Marvel Champions. Vale, ¿qué es esto del concepto MOBA? Vale, muy bien. Bueno, vamos a ir apuntando por aquí cosillas, ¿vale? Al final esto MOBA son unas siglas que os sonarán de otros juegos tipo League of Legends, el LoL o el WoW o el Overwatch, ¿vale? Que juegan también con un aspecto muy de Marvel Champions, que es jugar con héroes. Cada uno de esos héroes tiene una serie de características y se puede jugar en equipo, ¿no? Básicamente el concepto MOBA, vamos a primero a definirlo para luego ver cómo se aplica esto al Marvel Champions, viene de multijugador, o multiplayer, ¿vale? Porque todos estos conceptos vienen del inglés, pero bueno, vamos a ponerlo multijugador. Ya sabéis que me cuesta escribir y hablar a la vez. Online. Aquí de momento no va a haber online. Battle, ¿vale? Bueno, o batalla, como lo queráis ver. Arena. Vale, entonces pues veis que ya de primeras, por su propia definición, el propio Marvel Champions cumple un poco ese aspecto, ¿no? Es un Battle Arena, es un lugar donde pelearse contra un villano y tiene un multijugador, ¿vale? Entonces, bueno, aquí no es online, es presencial porque solo jugamos en físico, de momento. y, y bueno, entonces en ese tipo de juegos han ido surgiendo una serie de estrategias, han ido surgiendo una serie de cosas de las que podemos aprender nosotros y de algún modo traerlas a nuestro terreno, ¿no? Traerlas a nuestro juego y ser más óptimos y bueno, y también pasarlo mejor, porque bajo mi punto de vista, aunque este vídeo va a estar un poco orientado al multijugador y yo pues casi siempre, sobre todo desde que empecé con el canal, juego en solitario. Creo que aunque estén bueno, orientado al multijugador, hay muchas cosas que vamos a repescar y a, bueno, primero a refrescarnos cosas de vídeos del pasado, de la sala del peligro, pero a la vez también aprender a qué son cada uno de nuestros héroes, ¿no? Cómo funcionan, cuáles son las cosas más interesantes de nuestro héroe, dónde están sus flaquezas, dónde están sus fortalezas, ¿no? Que es un poco alguna de esas cosas que ya hemos ido viendo en temas pues como por ejemplo los aspectos de qué le iba mejor, creo que comentábamos a Hulka y a Spearman por ahí, ¿no? De qué estrategia seguir con según qué héroe, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo construir los mazos y tal. Vale, pues hoy vamos a ver cómo durante años han ido organizando esos equipos los juegos MOBA, ¿no? Los multijugador Battle Arena, ¿vale? Y cómo nosotros podemos aplicar esas mismas teorías, esas mismas estrategias diseñadas por equipos durante muchos años, muchos equipos profesionales, a nuestro juego. Y cómo podemos encontrar la forma de hacer unas partidas multijugador mucho más divertidas, ¿vale? Al menos bajo mi punto de vista. Bueno, lo primero que nos enseña el MOBA es que no deberíamos jugar a los personajes de cualquier manera, ¿no? A jugar a... Si, bueno, pues cuántas veces habréis jugado al Marvel Champions y habréis dicho, bueno, ¿tú a quién te vas a jugar? Yo a Drax. Y tú, pues yo a Spearman. Y tú, pues yo a Avispa. Ah, vale, muy bien. Pero eso, de algún modo, viene siendo lo mismo que jugar una pachanga de fútbol, ¿no? ¿Cuántas veces no nos habremos juntado con los amigos y echas una pachanga y un balón de por medio, pero no hay defensas, no hay delanteros y no hay portero? ¿Vale? Es ahí a jugar sin más y a echarnos unas risas, que eso obviamente es a lo que venimos, a pasarlo bien. Yo os hablo de esto porque yo me lo paso mejor cuando de algún modo aprendo a jugar cada vez mejor, ¿no? Y entonces pues lo traigo porque creo que habrá gente que también le guste saber de estas cosas para aprender y mejorar su juego. Vale, pues lo primero que nos dice la teoría del MOBA es que no deberíamos escoger los personajes sin una función per se, ¿no? En vez de preguntarle a un amigo, en plan, ¿tú qué vas a llevar? Pues voy a llevar a Hulka. ¿Qué personaje llevas? No, 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 no. Es qué rol vas a jugar. Y ahí está lo interesante, que introducen el concepto de los roles, ¿vale? Y el primero del que os voy a hablar es el concepto de tanque, ¿vale? El concepto de tanque. El tanque suele ser un personaje que tiene un montón de vida, que puede coger muchísimo daño del rival o que de algún modo puede defenderse, ¿vale? Un buen tanque en Marvel Champions es Capitán América, por ejemplo, que es un tipo que se prepara a sí mismo, entonces pues siempre podrá defender mejor, tiene el escudo que le da +1 en defensa, que le da represalia, bueno, va muy bien con el aspecto de protección, ¿no? Entonces es muy buen tanque.
podría ser una muy buena opción para tanquear daño, ¿no? Para recibir los ataques del villano y que no los reciban compañeros. Otros, pues Groot, por ejemplo, que con sus contadores de crecimiento suma mucha vida, o Hulk, que puede llegar creo que a más de 20 vida, creo que es el personaje que más vida llega a tener de todo el juego. Entonces son personajes que pueden comer muchísimo daño, ¿no? Drax es otro que puede comer daño y así también hace más daño él, ¿no? Pues es un poco eso, aunque Drax es un poco diferente, lo iremos viendo, ¿no? O Hulka. Hulka también podría ser buen tanque, porque tiene 15 vida, puede comer mucho daño y pues aplicar incluso bonificaciones a su ataque si tiene bastante daño encima de ella, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es un poco este rol de tanque. Dentro del rol de tanque, aún dentro del rol hay dos tipos, ¿vale? Pero de esos voy a hablar después. Cada uno de los roles, hay tres, ya os lo anticipo ahora, dentro de cada uno de esos tres hay otros dos a mayores. Entonces digamos que hay 6 roles distintos dentro de Marvel Champions para que podáis jugar. Y eso luego lo vais a poder afinar dentro de cada héroe, ¿vale? Porque como siempre os digo, los héroes más o menos van todos diseñados a una estrategia en particular para jugar con ellos, pero también los diseñadores se preocupan de que valgan un poco para todo, para que no tengas que jugar siempre sí o sí de una manera, ¿no? Por ejemplo, ahora, bueno, vamos con el siguiente rol, luego nos metemos a eso, ¿no? De cómo pueden jugar diferentes roles. El segundo rol, digamos que el tanque sería el más importante, es el ancla del equipo, es un poco el que en los MOBA te va a decir vamos por aquí o vamos por allá. En Marvel Champions a lo mejor eso no es tan interesante, pero sí que puede ser muy divertido de estar con tus panitas y decir, aquí el tanque soy yo, vamos a decidir. Primero vamos a por esto, vamos a por la amenaza de este plan secundario, o vamos a por este villano, o tal o cual, ¿no? Eso puede estar, bueno, por este esbirro, digo, puede estar muy, muy, muy divertido, ¿no? De jugar en equipo en ese sentido. Pero vamos con el segundo rol. El segundo rol es el DPS. ¿Qué significa DPS? Daño por segundo, ¿vale? Son ese tipo de héroes que no tiene tanta vida como un tanque y en lo que se centran es hacer un montón de daño, ¿no? Pues por ejemplo Rocket, que tiene lo de estás muerto, respuesta después de que infrinjas daño sobrante, roba una carta, ¿no? Va un poco a ventajas de hacerse daño, perdón, de hacer daño. Star-Lord, que puede llegar a hacer un montón de daño, Ojo de Halcón con sus flechas puede hacer un montón de daño, Capitana Marvel, Hulka, Bruja Escarlata, son héroes que no tienen tanta vida, pero pueden hacer muchísimo daño. Y dentro de estos dos roles, pues hay otros dos que veremos, ¿vale? Perdón, de este rol hay otros dos. El tema es, ya lo empezaréis a intuir, que si uno va de tanque, puede empezar a comerse el daño que iría en principio a este DPS y entonces este DPS no tiene que agotarse para defenderse y puede hacer lo que mejor se le da, ¿no? El tema es especializar a cada uno en un rol, en una cosa. Entonces, uno que se centre en defender, otro que se centre en atacar. Y ahora vamos con el último rol, que sería el rol del control, ¿vale? El último rol es el rol del support, el soporte, ¿vale? Que también tendríamos aquí dos vías, que ahora veremos, ¿vale? El rol del support, de lo que se encarga, es un poco del control de mesa. En Marvel Champions esto se traduce en gente que puede curar a compañeros, gente que puede, perdón, que puede curar estados, gente que puede infligir estados a enemigos, pues no sé, un poco control de ese tipo de cosas, ¿no? Incluso también control de, pues, de esbirros en un momento dado. Entonces, vamos a irlo viendo, por ejemplo, aquí tenemos a Viuda Negra, que es buenísima, ¿no? Para el control de la amenaza, Adam Warlock, que, bueno, todos los que mezclan un poco los aspectos son buenísimos para el control, ¿vale? ¿Por qué? Porque te pueden hacer un poco de todo, entonces pueden estar un poco al control de todo lo que sucede en la mesa. Adam Warlock puede hacer eso, Spider-Woman puede hacer eso, sobre todo además si la orientas con dos aspectos que vayan muy bien a control, ¿no? Pues a lo mejor puedes llevar justicia para controlar la amenaza y puedes llevar protección para curar a los compañeros. Entonces puede ser una súper interesante Spider-Woman. Otra, pues Gamora, que aunque lo que mejor se le da es intervención y ataque, esa mezcla de esos dos aspectos, sí que es cierto que tú también puedes, digamos de algún modo, controlar la mesa de esbirros gracias a, pues, a los poderes agresivos de Gamora, ¿no? O Venom, que también puede jugar un Stunlock. Tú también puedes jugar un soporte que se base en hacer Stunlock, en
bloquear la partida de algún modo a que siempre estén aturdidos o a que siempre estén confundidos y que no los villanos o los esbirros no puedan salir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poco ya están explicados los tres roles y estamos viendo cuáles pueden ir mejor para cada cosa, pero ahora vamos a ir viendo un poquito más específicamente cómo es cada rol y cómo encaja también cada héroe. Yo os digo que un poco esto no es fijo. Vale, esto que veis aquí no es fijo. No es que todos estos sean los DPS, no es que estos sean los tanques y estos sean los supports. Realmente se pueden ir moviendo de un lado al otro. Es algo fluido, ¿vale? Pero para que nos entendamos y ya de primeras, yo creo que si veis ya directamente estas ilustraciones, ya un poco os hacéis a la idea de qué tipo de personaje tiene que ir aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos primero con el tanque. Tanques, hay dos tipos de tanque. Primero está el main tank, ¿vale? Main tank, o bueno, tanque principal, o el off tank, ¿vale? Que es, digamos, un tanque secundario. ¿Cómo se traduce esto en Marvel Champions? ¿Cómo lo podéis traducir a vuestras partidas? Bueno, primero, el main tank es un poco, pues ese que es muy bueno defendiendo, como podría ser Capitán América, y el off tank es uno que puede, pues también comerse ese daño, pero a lo mejor no puede ser tan bueno defendiendo como podría ser un Capitán América, pero sí que hace un rol secundario en ataque, ¿no? Es un tipo que come daño, pero también pega. Entonces no es tan bueno defendiendo y ahí estarían un poco, pues yo que sé, Hulkatrax, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, comen daño, tampoco es que sean buenísimos defendiendo, pero comen mucho daño y pueden pegar mucho. Entonces apoyan al daño en el equipo. Luego estarían los DPS. Los DPS hay el DPS como tal, simplemente DPS, ¿vale? Y luego está el flex, que me encanta este concepto, a mí es uno de los estilos de personaje que más me gusta jugar en multijugador con la gente. ¿Qué es el flex? Bueno, el DPS es el que se centra en el daño, ¿no? Un DPS también podría ser Hulk, ¿eh? Centrarse en, no, yo voy a multijugador, voy con mis compañeros, pero yo voy a pegar. Entonces orientas a Hulk a simplemente a pegar. No a estar recibiendo daño, no a defenderte, ni nada de eso, sino que vas a pegar, ¿no? Vale, pero está el concepto del flex. ¿Y qué es el flex? El flex es un tipo de DPS que no está tan especializado en el daño, como por ejemplo podría ser un Hulk en DPS, como podría ser una Capitana Marvel que también mete muchísimo daño, Star-Lord también son héroes que meten muchísimo daño, pero el flex es un tipo que tanto te puede ir al tanqueo, ¿vale? A recibir daño, como a hacer daño al DPS, como a ir al support, ¿vale? A ayudar en el control de mesa. Realmente el flex incluso os diría que no iría tanto al tanque, ¿vale? Y sí que iría más en estas dos vías, ¿no? De, bueno, yo hago algo de daño, pero manejo aquí, ¿no? Como veis, como que se retroalimentan, ¿no? Aquí estaría el main tank, aquí estaría el off tank, que ya se acerca al DPS, luego del DPS iríamos al flex, que ya se acerca al support, ¿vale? Son como diferentes roles que van fluyendo, ¿vale? Entre unos y otros. Y cada uno de estos héroes va a ser mejor en una posición o en otra, ¿no? Si hiciésemos así, pues como una línea continua, pues uno iría más en un lugar y otro iría más en otro, ¿no? Entonces, ¿quiénes son buenos en Marvel Champions para el rol de flex? Bueno, pues por supuesto, de primeras los 2-2-2, ¿vale? Que los tengo por aquí, por ejemplo, ¿no? Pantera Negra, Nebula, son gente que tanto puede intervenir, como puede hacer daño, como a lo mejor puede defender en un momento dado. Black Panther es bastante bueno con su represalia defendiéndose. Entonces, pues ya veis que hay algunos héroes que pueden ir muy bien, ¿no? Mercurio también puede defender muy bien porque puede aumentarse las stats de defensa o de ataque o de intervención. Entonces, en función de lo que necesite el equipo, puede ir hacia una cosa o ir hacia otra, ¿no? ¿Quiénes son buenos también en el flex? Hombre, pues los que cambian de identidad, ¿no? Como Spectrum, que puede irse tanto más a ataque como más a defensa como más a intervención, o los que cambian de identidad de gigante o de diminuto, que pueden ir a gigante si el equipo necesita daño, o pueden ir a diminuto si el equipo necesita intervenir, ¿no? Ese es un poco, ¿no? El concepto de flex, que es el que un poco va, pues eso, como dice el propio nombre, flexeando dentro de la partida, de atendiendo a unas cosas o atendiendo a otras. Y los otros roles son un poco más estáticos, se centran un poco más en suyo, son un poco más especialistas. El flex nunca va a ser el más especialista en algo, nunca va a ser en la partida la estrella, ¿vale? Nunca va a ser el que haga más daño, nunca va a ser el que defienda mejor, nunca va a ser el que controle mejor, pero está ayudando poquito a poco, ¿no? Yo la verdad es que son los que más suelo disfrutar cuando juego multijugador, porque
me da la sensación de que al no ser tan estático, de hacer solo una cosa, pues me divierto más, ¿no? Me es más dinámica y más amena la partida. Aunque luego ya no me lleve los focos del estrellato, ¿no? Un poco los focos los llaman siempre los DPS, que vienen a ser los delanteros, ¿no? Si hiciéramos la metáfora con el fútbol. Son los que derrotan al enemigo, los que meten muchísimo daño y los que se llevan la jugada destacada, ¿no? Pero bueno, a nosotros eso nos da un poco igual, al menos a mí me da un poco igual, a mí me gusta un poco pasármelo bien y ya está. Me lo paso bien aprendiendo estos conceptos y luego tratando de aplicarlos y ver que funcionan, y entonces me parece súper divertido, pero no, a mí no me interesa lo más mínimo el tema de focos, de, mirad lo que hice, y os acordáis ahí cuando derroté, eso me da un poco igual. Yo voy a pasármelo bien con la gente y ya está. Y luego tenemos a los support, ¿vale? Y dentro del support estaría, pues también el support como tal, que se encarga vamos a decirle, en Marvel Champions podría ser el support control, ¿vale? El que más controla, pues una viuda negra podría ser super controlera, ¿vale? Porque controla súper bien la amenaza, entonces si sabes que ese aspecto con viuda lo vas a tener súper bien controlado. Y luego está un poco el support que podría ser healer, vale, que es el que se encargaría un poco más de curar o de quitar estados, de poner estados a los villanos, de curar a sí mismo, de curar a los demás, ¿no? Y que podría combinar muy bien pues con algún tanque que pudiese comer mucho daño. Si desde atrás, digamos, desde la backline, que se le llama, ¿no? La línea atrás se está curando al tanque con otro personaje, ese tanque puede aguantar muchísimo más tiempo sin tener que cambiarse alter ego y puede seguir pegando y puede seguir comiendo daño, ¿no? Entonces veis cómo empiezan a haber esas sinergias, ¿no? Y entonces ya no estamos jugando ¿tú qué te llevas? Yo una Capitana Marvel, yo una avispa. No, no, estamos jugando de verdad como equipo. El rollo de este vídeo es que os creáis de verdad que Marvel Champions se puede jugar como un equipo de verdad y empezar a hacer sinergias como un equipo de verdad, no simplemente pues como una pachanga, entre comillas, ¿no? Y, y eso, pues por ejemplo, Spider-Woman puede ser muy buena, ¿no? Que tiene esas cartas que se cura a sí misma, tiene las feromonas que pone estados y etcétera. O sea, realmente los que mezclan estados son muy buenos support, Spearman es muy buen support. Luego hay casos muy curiosos como es el de Iron Man. De estos quería hablar muy en particular, porque es un personaje que, por ejemplo, pues a lo mejor con justicia va muy bien, entonces pues de primeras durante la partida podría centrarse un poco en el control de mesa. ¿Qué sucede? Que Iron Man llega un momento en el que cuando tiene 3, 4 mejoras en mesa, ya pues un DPS increíble, puede empezar a pegar muy fuerte. Pero es que, ¿qué sucede? Que llega un momento, bueno, esto sería el mid game, que os debería empezar a sonar, ¿no? Aquí estaría en el early, aquí estaría en el mid, y cuando llega el late game, Iron Man puede llegar a tener, hablo de memoria, creo que 16 o 17 vidas y entonces se convierte en un completo tanque. Es en plan, me puedes pegar lo que te dé la gana, que tengo muchísima vida, no me importa, me voy a comer mi daño y el del DPS, o me voy a comer mi daño y el del support, y voy a estar aquí, sigo pegando, sigo avanzando, sigo haciendo avanzar a mi equipo, que haga lo que tenga que hacer mientras yo me como el daño, ¿no? Entonces, Iron Man pues es un caso curioso que puede un poco dentro de una misma partida ir ejerciendo diferentes roles, ¿no? Y, y nada, hasta aquí. Luego también os quería comentar que, bueno, esto también es interesante para lo que yo siempre os digo que es la toma de decisión, ¿no? Lo que siempre nos va a hacer mejores jugadores o peores jugadores es la toma de decisiones. Entonces, tú yo qué sé, a lo mejor pues estás con tus amigos, estás con tus panitas en una tienda, pues o en un bajo, donde sea, os juntáis para jugar y tenéis mucha confianza y no importa, y es como, va, ¿y tú qué juegas? Y no sé qué, no juegues eso, no me vengas con Star-Lord, que nos vas a reventar a cartas de encuentro, júgate, no sé qué. Pero hay otras veces que no tienes esa confianza, que a lo mejor acabas de llegar, que a lo mejor te acabas de comprar simplemente un pack y solo vas a probar un poco, o te acaban de dejar un pack para decir, ¿qué estés jugando? Nada, esto es cartas de Marvel y tal, y te están explicando cómo se juega y tal. Bueno, pues a lo mejor no tienes esa confianza, pero estás empezando a jugar y a medida que vayas aprendiendo un poquillo, te empezarás a dar cuenta, pues que por ejemplo, si alguien de tu equipo está jugando con Hulka y ves que ese personaje, ese jugador o esa jugadora está comiendo mucho daño con Hulka, vale, tú ya de primeras, a lo mejor estás jugando con Capitán América, ponte, ¿no? Y tú de primeras sabes que Capitán América es un tanque. Entonces, de primeras tú tendrías que ser un poco el que esté a defender al equipo. Pero si tú ves que otro de los jugadores o jugadoras que lleve a Hulka está comiendo ese daño, entonces tú tienes que jugar inteligente. Y bueno, pues a lo mejor si tú ves que ya está ejerciendo ese papel de tanque, ¿tú qué haces? Pues mira, Capitán América es un 2-2-2, puede intervenir bien, puede atacar bien, pues oye, me voy a quedar un poco a hacer daño
y ocupar el espacio que está dejando de ocupar Hulk por comer daño, ¿no? O me voy un poco pues al control de mesa y trato de lidiar un poco con la amenaza. Entonces, esto sin necesidad de hablar, ya tenéis que empezar a verlo cuando estéis jugando en equipo. Incluso a mí me parece muy divertida la posibilidad de que, oye chicos, hay toda la confianza del mundo, llevamos muchísimo tiempo jugando Marvel Champions, pero vamos a hacer una partida sin hablar. Y sin hablar tenemos que, o sea, sin hablar respecto a qué va a hacer cada uno, ¿no? Y sin hablar tenemos que ir encontrando las sinergias entre los personajes, ¿no? Y sabiendo qué rol ejerce cada héroe dentro de una partida, os va a ser mucho más sencillo, va a ser muchísimo más divertido el decir, vale, ya veo que mi amigo o mi amiga va a esto con este personaje, pues yo voy a ir a esto otro, ¿no? Y así un poco. ¿Qué más? Que se me está olvidando algo ahora mismo y no recuerdo. Luego, bueno, hay eso, infinidad de cosas. Ojo de halcón, por ejemplo, puede ir muy bien al ataque porque pegaría de 3, tiene las flechas que hacen mucho daño, pero también sabemos que ojo de halcón tiene ese combo con pájaro burlón, entonces se puede centrar un poco con sus flechas de amenaza a controlar, bueno, de intervención a controlar la amenaza. También con pájaro burlón puede ayudarse de que no le peguen y entonces tiene ahí una especie de candado, ¿no? De cerradura donde él ya controla el daño que se le ejerce a él y entonces puede estar un poco al control. O sea, al final lo que os digo es que no todos, o sea, todos los héroes pueden hacer un poco cualquier función. Obviamente hay limitaciones, obviamente no te vas a coger a Hulk para el control, porque de primeras ya la amenaza no te la maneja, le va a ser muy complicado, ¿no? Si tú ves que alguien está jugando Hulk a intervenir, pues ya sabes que esa partida muy bien no va a ir. Que yo tampoco soy muy de decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿eh? Que cada uno juegue lo que le dé la gana, como le dé la gana. A mí no me gusta nada cuando la gente se pone a micromanejar a los demás, ¿vale? Que cada uno haga lo que quiera hacer, aunque no sea lo más óptimo. Al final venimos a pasarlo bien, ¿vale? Yo esto os lo explico de nuevo para pasarlo bien. No para, oh, vamos aquí a trabajar de ahora, es el mejor equipo del universo. Pero no, de hecho, vale, ahora me acuerdo de lo que os quería comentar. Que preparando este vídeo me volvió a surgir el tema en la cabeza, ¿no? Del digital, de qué pena que no tengamos Marvel Champions en digital para formar equipos, para hacer equipos y hacer partidas y decir, bueno, pues nosotros hemos hecho este equipo y hemos ido con el rol de tanque tal, con el rol de DPS tal y con el rol de support tal, nos hemos enfrentado a este villano y le hemos ganado en tantos turnos, o lo hemos ganado pero la amenaza ha quedado a 0. ¿No? Y entonces con esto retamos a otros equipos. Y claro, eso en digital se puede hacer, en físico es mucho más complicado, ¿no? Y luego ya, la última cosa que os quería comentar es la composición de equipos, ¿no? Pues ¿qué es lo ideal? Pues bueno, si vais de dos, lo ideal pues puede ser siempre un tanque y alguien de control. El DPS es menos necesario en este caso, también depende del escenario, depende un poco de los héroes en sí y tal, depende del aspecto que le metáis a cada héroe, pero en principio el daño siempre lo vais a acabar haciendo. Entonces, aunque los DPS sean las estrellitas, es el rol menos importante, ¿vale? Realmente tú, si te defiendes y procuras no comer daño y luego tienes bastante controlada la amenaza, al final el daño se suele acabar haciendo de una manera o de otra. Entonces, y además, digamos que cualquiera de estos héroes no van simplemente a solo defender o solo intervenir. Vale, siempre tienen opciones a hacer más cosas. No es algo que, no, tú como eres tanque ya no puedes atacar. No, obviamente puedes atacar y puedes hacer otras cosas. Puedes intervenir, puedes hacer más cosas, ¿no? También los DPS, también pueden ponerse a intervenir en un momento dado o comerse el daño de otra persona. Pero bueno, es que ya lo veis en sus características, ¿no? 9 de vida, 10 de vida, 10 de vida, 9 de vida. Son personajes que tampoco pueden comer mucho daño, ¿no? Entonces, en su propia composición que han hecho los creadores, ya un poco ya los define. Pero bueno, pueden moverse a otros lados. Si jugáis de 3, pues entonces la estrategia es muy sencilla también, ¿no? Podéis llevar uno de cada. Podéis llevaros un tanque, podéis llevaros a alguien que haga de DPS y podéis llevar a alguien que controle más la mesa. ¿Cuál es el tema aquí? Bueno, pues que a lo mejor, como solo sois 3, os interesa que el segundo DPS sea también alguien que sea un poco tanque, ¿no? Que también pueda comer algo de daño. Si a lo mejor lleváis el tanque, a lo mejor es, entre comillas, es Drax, que solo tiene 14 de vida, que tampoco, ¿sabes? Se puede llegar a los 20 de vida como hace Hulk, o tener tantos contadores que le evitan el daño como Groot, pues a lo mejor no puede comer mucho daño. Si el DPS es Rocket y solo tiene 9 de vida, y si el que controla la mesa es, pues no sé, Viuda Negra, que solo tiene 9 de vida, ojo, ojo.
porque aquí se están viendo flaquezas ya, ¿no? Entonces, tener cuidado de cómo armáis los equipos y a mí es algo que me divierte, tanto como construir barajas, es el propio hecho de, vale, una vez construidas las barajas, ¿cómo vamos a funcionar como equipo, ¿no? Me parece algo muy divertido. Y luego, si jugáis de 4, pues ahí sí, ¿no? Ahí es muy obvio que os podéis poner un tanque, que os podéis poner a alguien que haga daño, que os podéis poner a alguien que controle la mesa desde atrás y luego os podéis poner a alguien que un poco os vaya a todo, os vaya ayudando en una cosa u otra, ¿no? Y bueno, lo guay de esto es que tú ves las ilustraciones de los héroes y ya sabes si es un buen equipo o mal equipo. Aquí ya ves que hay un equipo compensado. Si tú, en vez de ver esto, por ejemplo, ves un equipo que va a ir con Bruja Escarlata y Star-Lord, por ejemplo, y yo que sé, y Rocket, es como, uff, o sea, ya de primeras, si Star-Lord y Bruja Escarlata, que tienen ese rollo de que tienen cierto condicionante del azar, pues eso ya de primeras ya hay poco control de mesa. Vale, entonces, mucho daño, sí, va a haber mucho daño. ¿Vais a pasaroslo muy bien? Posiblemente os lo paséis una partida, igual es la partida más divertida de vuestra vida. Ahora, ojo, ojo, que eso puede ser un completo descontrol, y nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, pues nada, tened ese tipo de cosas en cuenta. Y nada, la verdad, si os interesa este tema, puedo seguir trayendo diseños de barajas que también hablen un poco de este tema, que no sea tan centrado en jugar en solo, sino que a lo mejor podamos traer pues una versión de algún personaje que os interese, que sea en plan, va, esto va a ir full a tanquear daño, esto va a ir full a hacer daño, pero tiene que haber otro personaje ayudándolo en esto. O full control de mesa, pero tiene que haber otro personaje por delante para el tanqueo y para el DPS, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí es algo que me gusta mucho, es algo que además me da la sensación de que sigo aprendiendo para el individual, aunque esto esté más orientado al multijugador, porque de algún modo me ayuda a seguir estudiando cada uno de los personajes y dónde rinden mejor y dónde puedo hacerle barajas, porque al final un deck o una baraja no siempre va a ser, digamos, para el solo. También jugando en multijugador vas a descubrir cosas de tu personaje que si hubieses jugado solo en individual nunca te hubieses dado cuenta, ¿no? A lo mejor jugando un Mercurio que vaya a cosas diferentes en multi, con otro aspecto o con otras cosas, de repente le descubres cosas a Mercurio que de primeras, jugando en solo, jamás te hubieses dado cuenta, ¿no? Y dices tú, ostras, pues es muy bueno en este aspecto del juego que nunca había caído, porque como jugaba en solo, no me había dado cuenta de que, pues yo que sé, Mercurio a lo mejor, como se prepara, puede defender muy bien al equipo. Vale, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Chao.